Soy Carlos Bustos, obviamente, y este es el primer videíto que les prometí en el mail en el que les mandé el apunte de clase 1. ¿Mm? El video va a estar dedicado exclusivamente a comentar apología de Sócrates, así que les pido que lo utilicen en la medida en que ya hayan leído el texto. Por eso lo demoré, porque es un comentario del texto, si no, no lo van a poder aprovechar. Bien, dicho esto, el texto, como saben, es la defensa de Sócrates frente a los jueces por una acusación pública que le han hecho. Es un continuo, es un discurso continuo, salvo un pequeño momento de diálogo con uno de los acusadores. Pero podemos distinguir en él tres momentos de los que solo nos enteramos por lo que Sócrates dice, no porque tengamos títulos en el texto. Esos tres momentos serían uno muy extenso, el de la defensa de Sócrates, que para mí es la parte más importante del diálogo. Luego, después de la sentencia, lo van a declarar culpable los jueces, la discusión acerca de si se puede o no proponer una pena que sea distinta de la pena de muerte, que es la que han pedido los acusadores. Y, por último, luego de la condena a muerte, las palabras que Sócrates va a dirigir a aquellos acusadores que han votado en su contra y que efectivamente lo han condenado, y aquellos que han tratado de liberarlo. Bien, dicho este esquema general, arranquemos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es cómo Sócrates introduce el discurso haciendo referencia al efecto que la palabra de los acusadores puede haber causado en el público e incluso, lo dice irónicamente, a él mismo. El efecto que ha tenido sobre él mismo esas palabras, en que casi lo han llevado a creer que él no es quien es. Es decir, es un discurso muy persuasivo. Y sin embargo, inmediatamente, dice Sócrates, nada de verdad han dicho. Primera contraposición, la persuasión no tiene que ver con la verdad. Segundo, Sócrates dice, además los han advertido de que yo soy un gran orador y de que los puedo convencer. Dice, ya van a ver en un momento que yo no soy un gran orador, porque hablo con las mismas, hablo con discursos que no están preparados, con las mismas palabras con las que hablo en el mercado, en la plaza pública. Y allí vuelve a acentuar esta diferencia. Dice, salvo que estén llamando un gran orador a aquel que dice la verdad. ¿eh? Con lo cual está diciendo, lo que ellos llaman un gran orador no es generalmente aquel que dice la verdad, sino aquel que convence, que persuade. Y por último, noten que hay una identificación en esa primera parte entre lo verdadero y lo justo. Sócrates va a decir, no esperen de mí que diga otra cosa que no sea la verdad y que no sea lo justo. Y hay también una advertencia implícita, ¿no? Donde dice, porque lo propio del orador es decir la verdad, y lo propio de los jueces es determinar lo justo. ¿Mm? Bien, primera parte. Inmediatamente Sócrates va a presentar una segunda distinción, una especie de gran advertencia sobre todo el resto del discurso. Y es que esas acusaciones formales que han puesto de manifiesto los acusadores, ¿no? Posiblemente sea Anito el que haya leído la acusación, o Meleto o Licaón, no nos importa. Después el que va a dialogar con Sócrates es Meleto, ¿no es cierto? Que esas acusaciones formales que ahora lo llevan frente a los jueces están de algún modo asentadas y son posibles porque existen unas viejas acusaciones, unas antiguas acusaciones, que no son explícitas, que no están escritas en ningún lado, ni que tampoco han sido, digamos, formuladas nunca frente a los jueces. Es una especie de viejo prejuicio, antiguo prejuicio, que se ha tejido sobre Sócrates. Es lo que se dice desde hace mucho tiempo acerca de Sócrates. Y Sócrates va a decir, allí hay una primera gran confusión. Se dice que yo hablo de las cosas del cosmos, las cosas celestes, las cuestiones celestes, y también de las cuestiones subterráneas.
Las cuestiones subterráneas son aquellas que hacen referencia, por ejemplo, a la vida después de la muerte. A la vida después de la muerte. Y, por otro lado, a que yo vuelvo el argumento más débil en fuerte. Es decir, que tengo la posibilidad de hacer vencer a un argumento que sea falso, engañoso, mentiroso. Son varias cosas. Nos podemos preguntar inmediatamente quiénes son estos personajes. Estos personajes a los que se está asimilando Sócrates en esa especie de prejuicio general que lleva muchos años acerca de él. Porque Sócrates advierte, la gente cree que las personas que hablan de estas cosas no creen en los dioses. Es decir, hay una especie de prejuicio generalizado de que son ateos aquellos que hablan de las cosas del cosmos, de las cosas del submundo, o aquellos que enseñan a vencer con la palabra. ¿Quiénes son? Podríamos hacer un pequeño alto en esto. Son distintos personajes. Quizá lo único que tengan en común es que en general son extranjeros o han sido extranjeros en Atenas. Un ejemplo, muy breve. Un pensador, cierto sabio, que es la característica que tienen estas personas con las que se confunde a Sócrates, de un cierto sabio de fines del siglo VI, principios del siglo V, Heráclito, de la ciudad de Éfeso, ¿no es cierto?, la costa del Asia Menor. Heráclito dice, por ejemplo, discúlpenme, voy a citar de memoria y necesito un pequeño mate. Heráclito dice, este cosmos, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá como fuego siempre vivo que se enciende y se apaga con medida. Fíjense, es una afirmación acerca de la naturaleza del cosmos. El cosmos es todo lo que tenemos frente a los ojos y nosotros en él. Y Heráclito hace al menos dos afirmaciones que se alejan de la perspectiva de explicación religiosa, si se puede pensar así, ¿no? Dice, los dioses no hicieron el cosmos. En cualquier explicación religiosa, siempre los dioses son de algún modo responsables de la cosmogonía, o sea, de la generación de todo lo que existe. Heráclito dice, no, el cosmos siempre fue, es y será. Y además lo compara, podríamos decir, o lo identifica con un elemento al que todos tenemos acceso en nuestra experiencia, el fuego, ¿no? Y dice que ese fuego se enciende y se apaga como según un ritmo, una medida. Es un ejemplo nada más. Quiere decir, es gente que no necesariamente no cree en los dioses, sino que pone y explica el cosmos, su generación y sus movimientos, ¿no?, en otros términos que no son los religiosos. Pensemos ahora en un ejemplo que refiera a las cosas del submundo. Pitágoras, un pensador legendario, anterior a Heráclito, ¿no? Pitágoras pensaba, además de muchísimas otras cosas quizás más importantes, que afirmaba la transmigración de las almas. Es decir, que las almas pueden pasar cuando un cuerpo muere a otro. Es una afirmación acerca de la vida y el destino de las almas, además de la inmortalidad de las almas, después de la muerte. Es una afirmación rara, porque para un griego en general del siglo V, para la creencia habitual, es que después de la muerte no hay nada. Es decir, el alma, si es que existe, se va al submundo, al Hades, al reino donde reina justamente este Dios invisible que es Hades, y allí nos transformamos como en unas especies de fantasmas bobos, que somos simplemente la imagen de lo que fuimos. Fuimos, en una palabra. Esto también va a tener algunas implicancias en lo que va a decir Sócrates o en lo que va a suponer Sócrates en el resto del diálogo. Pero es una afirmación acerca de las cosas subterráneas. ¿Se dan cuenta? Bien. Pero por otro lado, esa última acusación prejuiciosa que indica Sócrates, el de volver fuerte el argumento débil, refiere a otro tipo de personas.
que en general se van a llamar sofistas, y que son aquellos educadores, generalmente, como les digo, extranjeros, que de viaje por Atenas dan clases, sobre todo a los hijos de los ricos, los que tienen cierta renta o cierto acomodo social, que son bastantes. No es poco común en Atenas del siglo V que alguien pueda contratar a una persona para que le dé clase a sus hijos. No hay educación pública, ¿cómo se llama?, gratuita en la Atenas del siglo V. Y esos sofistas son educadores profesionales. Hay algunos muy famosos, los va a citar Sócrates, ¿no? Inmediatamente en el momento del texto que estamos, ¿cómo se llama?, que estamos comentando. Uno de ellos, por ejemplo, es Pródico, Pródico de Ceos. Otro es Hipias de Elis, otro es Gorgias de Leontino. Ven que son ciudades que no son Atenas, digamos, es gente extranjera. Sócrates va a hacer una crítica a eso. Dirá, en vez de dejarse educar, en vez de educar a sus hijos con lo que pueden, ¿cómo se llama?, proporcionar los ciudadanos, eligen a otros pensadores, digamos, ¿no? Y pagan por eso. Bien, Sócrates se va a defender de estas acusaciones. Va a decir, yo no conozco nada acerca de las cosas celestes ni del mundo de las cosas subterráneas. Y fundamentalmente, tampoco educo a nadie. Tampoco educo a nadie. Y esto va a ser esencial, porque cuando vayamos a comentar las nuevas acusaciones, van a ver que un punto central es justamente si Sócrates educa o no educa. ¿Por qué es así? Porque si uno, por ejemplo, en la intimidad, en sus propios pensamientos, se decidiera a investigar las cosas celestes, o tuviera alguna teoría sobre qué es lo que ocurre en las almas, o qué es lo que ocurre, ¿no?, si algo ocurre después de la muerte, en general no sería un problema. El problema es si uno lo hace público, si uno lo abre al comentario con los vecinos de Atenas. Como yo les dije en el apunte, el centro de gravedad de la vida de Atenas está justamente en el ámbito público, no en el interior del hogar, no en la vida privada. Y por lo tanto, estas acusaciones tienen peso en la medida en que Sócrates se considera un comunicador de estas ideas, un educador de algún modo.